Para la segunda entrega de Aprendo Enseñando vamos a presentar el enunciado número 6. Nuestro grupo está hecho por Felipe Duzán, Mateo Montes, Juan Miguel Vega y Verónica Escobar. El enunciado 6 es el siguiente. Sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales de B, demuestre que la intersección de H1 y H2 también es un subespacio vectorial de B. Antes de explicar el enunciado y lo que nos pide, primero hay que aclarar qué conceptos clave involucra. En este caso, siendo los conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial. Un espacio vectorial se puede escribir en términos generales como un conjunto de vectores donde para la adición y la multiplicación escalar se siguen un set de reglas base. Los 10 axiomas. Los axiomas son responsables de verificar que las propiedades de la suma y la multiplicación escalar se sigan. Aunque probablemente no sepamos sus nombres de memoria, la mayoría de personas ya están familiarizadas con las propiedades que describen y las han estado utilizando durante años. Los axiomas se pueden dividir en tres grupos. Los axiomas 1 a 5, que describen las propiedades de la suma. Los axiomas 6, 9 y 10, que describen las propiedades de la multiplicación escalar. Y los axiomas 7 y 8, que describen las propiedades de la distributividad. Esta sería una buena forma de cómo podríamos visualizar un espacio vectorial B. Una burbuja que representa un conjunto donde se siguen todos los axiomas. Con que en un conjunto no se sigan algunos de esos axiomas, o sea que algunos de sus elementos no se ajusten, este no podría ser considerado un espacio vectorial. Lo que es un subespacio vectorial se hace muy claro con solo oír su nombre. Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial conocido que también es en sí un espacio vectorial ya que sigue los mismos 10 axiomas. Siguiendo con el ejemplo anterior, así sería como se puede ver el subconjunto H de un espacio vectorial B, donde todos los elementos de H también pertenecen a B, pero no necesariamente todos los elementos de B son los de H. Para verificar que un conjunto es un subespacio, solo se tienen que verificar tres criterios, no todos los 10 axiomas de un espacio vectorial. Cerradura bajo la suma en H, cerradura bajo la multiplicación escalar en H, y que el vector 0 de B también existe en H. En realidad este último es un corolario del primer criterio, pero siempre es útil revisarlo. Cada uno de estos criterios por debajo representan los 10 axiomas de un espacio vectorial. Por lo tanto, así podemos también afirmar que un subespacio es un espacio vectorial en sí. De esta forma podríamos ver esta idea ilustrada. Con los conceptos claros, ya podemos volver a leer el enunciado, ver qué nos está pidiendo, qué significa y qué tenemos que hacer para probarlo. Sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales de B, demuestra que la intersección de H1 y H2 también es un subespacio vectorial de B. Por lo tanto, teniendo en mente los conceptos que ya mencionamos sobre los subespacios vectoriales, sabemos que lo que tenemos que hacer para probar el enunciado es verificar los siguientes tres criterios. La cerradura bajo la suma en H, la cerradura bajo la multiplicación escalar en H y que el vector 0 de B también pertenece a H. Si verificamos estos tres criterios, habremos completado la prueba. Comencemos con el criterio de cerradura bajo suma. Definamos el espacio vectorial V al cual pertenecen dos subespacios vectoriales H1 y H2. Definamos la intersección entre conjuntos como el conjunto de elementos que pertenecen a dos o más conjuntos al mismo tiempo, H1 NH2. Sean X1 y X2 elementos pertenecientes a la intersección, si X1 y X2 pertenecen a la intersección, también pertenecen a H1. Como H1 es un subespacio vectorial, sabemos que su criterio de cerradura bajo suma se cumple, por lo tanto afirmamos que X1 más X2 pertenecen a H1. Si X1 y X2 pertenecen a la intersección, también pertenecen a H2. Pasa lo mismo en H2. Como H2 es un subespacio vectorial, podemos afirmar que, por su criterio de cerradura bajo suma, X1 más X2 también pertenecen a H2. Como mencionamos anteriormente, la intersección entre dos conjuntos está compuesta de los elementos que pertenecen a uno o más conjuntos simultáneamente. Vemos que X1 más X2 pertenecen a H1 y a H2 respectivamente. Como sabemos que X1 más X2 pertenecen a H1 y H2 al mismo tiempo, podemos afirmar que X1 más X2 pertenecen a la intersección. Ya podemos decir que X1 más X2 pertenece a la intersección de H1 y H2.
Entonces podemos afirmar que nuestro criterio de cerradura bajo suma se cumple. Para verificar el criterio de cerradura bajo producto por escalar, definimos los mismos conjuntos que anteriormente, pero ahora en su intersección definimos a un elemento x. Si x pertenece a la intersección, sabemos que x también pertenece a H1, y como H1 es un subespacio vectorial, por su criterio de multiplicación, sabemos que alfa x también pertenece a H1. Pasa lo mismo en H2. Si x pertenece a la intersección, x también pertenece a H2, y como H2 es un subespacio vectorial, por su criterio de cerradura bajo producto escalar, alfa x también pertenece a H2. Vemos que alfa x está en H1 y en H2, por lo tanto, alfa x está en la intersección de H1 y H2. Ya sabemos que alfa x pertenece a la intersección de H1 y H2, entonces podemos afirmar que nuestro criterio de cerradura bajo producto por escalar se cumple. Ahora procedemos a revisar si se cumple la cerradura de la suma, la cerradura del producto por escalar y la existencia del neutro. Empezaremos con la cerradura de la suma. Para poder comprobar este axioma, tomamos un elemento u que pertenece a B1 y un elemento b que también pertenece a B1. Como el problema ya nos dice que B1 es un subespacio, entonces decimos que la suma de u más b pertenece a B1. Sin embargo, como estamos hablando de la intersección del subespacio B1 con B2, también tenemos que determinar que estos elementos u y v pertenezcan a B2. Nuevamente, como el problema nos dice que B2 es un subespacio, entonces también decimos que u más v pertenece a B2. Gracias a estas dos operaciones que acabamos de desarrollar, podemos concluir que la suma de u más v pertenecerá a la intersección de B1 con B2, ya que tiene que estar en los dos subespacios al mismo tiempo. Gracias a esto, comprobamos que la cerradura por suma efectivamente sí se cumple. Ahora vamos a comprobar el axioma del producto por escalar. Entonces iniciamos tomando un elemento u que pertenezca a B1 y un alfa, un escalar que pertenece a los números reales. Como el problema nos dice que B1 es un subespacio de B, entonces por definición decimos que alfa por u pertenecerá a B1. Sin embargo, nuevamente, como estamos hablando de la intersección del subespacio B1 con B2, entonces nuestro elemento u también tiene que pertenecer a B2. Como el problema también nos garantiza que B2 es un subespacio, entonces decimos que alfa por u también va a pertenecer a B2. Como consecuencia de estas dos operaciones que acabamos de hacer, entonces decimos que alfa por u va a pertenecer a la intersección del subespacio B1 con el subespacio B2. Y con esto garantizamos la cerradura del producto por escalar. Ahora, para comprobar el axioma del elemento neutro, remitámonos un poco a la definición de subespacios. Como ya hemos dicho, el elemento neutro del espacio vectorial tiene que estar necesariamente en los subconjuntos que estemos estudiando para que estos sean subespacios. Ahora, como el problema nos dice que tanto B1 como B2 son subespacios de B, entonces decimos que el elemento neutro del espacio vectorial estará contenido tanto en B1 como en B2. Como estamos hablando de la intersección entre B1 y B2, entonces este elemento neutro tendrá que estar simultáneamente en ambos subespacios. Y con eso decimos que el elemento neutro del espacio vectorial va a estar contenido en la intersección del subespacio B1 con el subespacio B2, y con eso garantizamos el cumplimiento de este axioma. Para concluir, ya habiendo comprobado los tres axiomas principales, podemos determinar que efectivamente la intersección entre dos subespacios será un subespacio de un espacio vectorial.